te informa. Gracias por estar con nosotros en este inicio de semana, como siempre, a la cita puntual de las 8 de la noche para llevarle la información que sucede, que acontece en Yucatán. Así que manténgase con nosotros en los próximos minutos para saber qué es lo que sucede en nuestro estado. Y como siempre es un gusto compartir esta misma mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magallanes. Lenny, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Como siempre es un gusto estar contigo, por supuesto, iniciando la semana contigo y también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de la señal de Tele Yucatán o también en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Tele Yucatán. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. El entendimiento y también el trabajo coordinado entre el gobierno estatal de Mauricio Vila Dosal y gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador rinde importantes resultados para Yucatán. Así se dejó la evidencia tras la visita presidencial. La tercera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Yucatán, desde que asumió el cargo el pasado 1 de diciembre, fue una muestra más de los tempranos resultados que está generando la capacidad del gobernador Mauricio Vila Dosal de entenderse con personas de todos los sectores políticos y sociales. En el marco de la gira de trabajo que ambos realizaron por las ciudades de Mérida y Valladolid para la entrega de apoyos a beneficiarios de programas sociales, el presidente López Obrador hizo hincapié en que las cosas en Yucatán se están haciendo bien y que el trabajo del gobernador Vila Dosal es bueno, pues se enfoca en resolver problemas de las personas que más lo necesitan y de los que menos tienen. Y tengo que reconocer que tienen ustedes un buen gobernador, no le estoy haciendo la barba. Mauricio está haciendo un buen trabajo. El mandatario destacó que el gobernador Mauricio Vila cuenta con su apoyo. Se ha portado a la altura de las circunstancias al 100 Mauricio Vila, indicó el presidente ante cientos de jóvenes beneficiarios de las becas que les brinda el gobierno federal. Al destacar las inversiones y el trabajo que está haciendo el gobernador con los apoyos a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad, a las mujeres embarazadas a través de los programas médico a domicilio y 24/7, entre otros, López Obrador confirmó que seguirá el apoyo al trabajo de Vila Dosal. Las gestiones que múltiples encuentros con funcionarios federales ha hecho el gobernador, como con la secretaria de Energía Rocío Nal García y la directora del Centro Nacional de Control de Gas Natural, Elvira Daniel Cabazaga, buscando resolver el añejo problema del abasto de gas natural y de energía eléctrica en nuestro estado, hoy rinden buenos resultados. Durante la gira de ayer, el presidente se comprometió para que en febrero de 2020 se resuelva el desabasto de gas natural en el sureste y en toda la península de Yucatán. Y ya hablé con Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, para que en la península de Yucatán se construya una planta de generación de energía eléctrica para que nunca más haya apagones en la península de Yucatán. Asimismo, López Obrador respaldó las palabras de Vila Dosal acerca de las 17,000 acciones de vivienda que se van a realizar con la bolsa de 900 millones de pesos, que gestionó y consiguió el gobernador en una anterior reunión que sostuvieron en Palacio Nacional. Se trata del monto más importante que la Federación ha destinado en este rubro. El gobernador Vila Dosal también gestionó que, con motivo del próximo Tianguis Turístico de 2020, que tendrá por sede a Yucatán, el Puerto de Progreso reciba un importante apoyo para su mejoramiento en infraestructura pública y turística. Y ya se acordó un presupuesto para Progreso de 500 millones de pesos. Se va a mejorar el puerto de Progreso. Cabe destacar que este apoyo que consiguió Vila Dosal para Progreso solo se ha dado a ciudades de alto nivel turístico como Acapulco en Guerrero, Puerto Vallarta, Jalisco, Los Cabos, Baja California Sur y Playa del Carmen, Quintana Roo. El estilo de Vila de asumir proactivamente los retos y trabajar en coordinación con los distintos niveles de gobierno también mostró sus resultados en el proyecto del Tren Maya, que después de una intensa disputa entre los 5 estados que querían llevarse la sede, las gestiones del gobernador lograron que la base de operaciones de este proyecto sea en la capital de Yucatán, un estado que no estaba contemplado en el plan inicial del Tren Maya, pero que, gracias a las gestiones del gobernador, se logró incluir. Solo para el tramo de Yucatán, 25,000 millones de pesos de inversión para el tren. Imagínense cuántos empleos se van a generar con esa obra.
Esta buena relación es también resultado del tiempo que ambos mandatarios han podido compartir para analizar proyectos y programas en favor de los yucatecos, además de los tiempos de convivencia durante sus jornadas de trabajo. Camino a Valladolid, el gobernador tuvo una comida con el presidente, acompañados de la señora Beatriz Gutiérrez Müller y de Jesús Ernesto López Gutiérrez, esposa e hijo menor del mandatario en Hacienda Tella, donde en medio de una plática amistosa, el presidente López Obrador reiteró su apoyo a Yucatán y al gobernador. Por su parte, Vila Dosal agradeció su visita, los apoyos y le reiteró el compromiso de su gobierno y de los yucatecos a los planes federales en beneficio de toda la población. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y como pudimos ver en la nota anterior, el presidente de la República estuvo de visita en el estado y una de las peticiones que le hizo el gobernador Mauricio Vila Dosal fue la de incluir al puerto de Progreso en la ruta para el Tren Maya. El gobernador Mauricio Vila Dosal solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se considera progreso en el proyecto del Tren Maya, ya que sería una importante ventaja competitiva para el estado. Sería muy importante que en una segunda etapa del Tren Maya se pudiera considerar un ramal que fuera de la ciudad de Mérida a Progreso. Sería una ventaja competitiva muy grande que tendría nuestro puerto de alturas y como muchos otros del país pudiera tener una vía de ferrocarril. Dijo que al año llegan 130 cruceros al puerto, con poco más de 440,000 turistas. Durante su tercera visita a la entidad como presidente, Vila Dosal le agradeció al titular del Ejecutivo Federal que tenga un gobierno de puertas abiertas y su colaboración para resolver las necesidades de los yucatecos. Asimismo, agradeció el trabajo coordinado para formalizar el histórico convenio con la Comisión Nacional de Vivienda, que permitirá realizar 17,000 acciones de vivienda en Yucatán con una inversión conjunta de 900 millones de pesos. Recordó que el 45% de los yucatecos viven en condiciones de pobreza y que el 22% padece pobreza alimentaria, por lo que dijo que se implementará un programa en conjunto con el Banco de Alimentos para atender a 3 municipios con mayor rezago en materia de pobreza alimentaria, los cuales son Canacín, Valladolid y el sur de Mérida. En materia de salud, en el municipio de Valladolid, Vila Dosal recordó que hace un par de semanas se inauguró un tomógrafo en este municipio, el primero en Yucatán fuera de la capital, en el que se invirtieron 15 millones de pesos, y recordó que se están realizando trabajos de rehabilitación con una inversión de 5.4 millones en 9 unidades médicas en Valladolid, Guayma, Tixcacalcupul y Tizimín. Recordó que el programa Médico 24/7 ya está operando en 25 municipios y se espera que el próximo año llegue a los 105 municipios del interior del estado. Por último, Vila Dosal anunció 2 buenas noticias para los vallisoletanos. La primera es que el 15 de agosto, con una inversión de 25 millones de pesos, iniciará la construcción del Teatro de la Ciudad. Y la segunda es que contarán con un museo del automóvil. El gobierno del estado va a donar uno de sus terrenos que tiene aquí en Valladolid para que junto con el presidente municipal y la iniciativa privada podamos hacer entre todos ese museo del automóvil aquí en Valladolid para que los disfrute la gente del oriente del estado, pero también para que lo disfruten nuestros visitantes que vienen a gozar de la paz y de la tranquilidad de Valladolid. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, y avanzan los trabajos de dragado del puerto de abrigo de Telchac Puerto. Autoridades estatales supervisan precisamente las acciones que ahí se ponen en marcha. Los trabajos deberán finalizar en el mes de julio. El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó los trabajos de dragado del puerto de abrigo de Telchac Puerto, cuya inversión será de 15 millones de pesos en beneficio de los pescadores y sus familias. Los trabajos forman parte de una serie de obras que el titular del Ejecutivo anunció el pasado 11 de mayo. En el proyecto se invertirán 169 millones de pesos en total para modernizar los puertos de Yucalpetén, Silán de Bravo, Telchac Puerto y Chavijau. En el puerto de Telchac se recolectarán más de 17,000 metros cúbicos de material de asolve que servirán para rellenar la zona de la playa del tramo Telchac Progreso. Aquí vemos los 3 polígonos en los que está dividido. El número 3, la parte del refugio pesquero, ya fue dragada en los primeros 20 días de trabajo. Iniciamos a principios de este mes, el 3 de junio. Ahorita vamos a empezar a dragar todo lo que es el canal de acceso desde la parte exterior hasta la dársena principal, que es la que accede precisamente al centro abrigo. El gobernador indicó que las inversiones en estos 4 puertos, que se ejercerán en el periodo 2019-2024, permitirán ampliar la capacidad de atraque del puerto de abrigo, garantizando la seguridad marítima de las embarcaciones que ahí operan al estar en mejor resguardo.
Los trabajos se proyectan concluir a finales de julio y posteriormente comenzar con las obras correspondientes en Chavijao. Estamos trabajando a doble turno, buscando agilizar lo mayor posible para entorpecer lo menos, ya ahorita que empieza la temporada fuerte, ¿no? Por la entrada y salida de embarcaciones. Una vez terminado esto, ya nos iremos al canal interior, a la dársena interior hacia la marina y hacia la zona esta de refugio, donde ya buscaremos alcanzar en promedio una profundidad operativa de entre 2,5 y 3 metros. Con esto pues obviamente buscamos que toda la actividad pesquera y turística que se desarrolla acá pues pueda ser llevada a cabo de manera segura, ¿no? En el último trimestre del año comenzarán los trabajos en el puerto de abrigo de Yucalpetén. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de César Gómez, Teleyucatán te informa. Han sido muy puntuales e intensos los esfuerzos que realiza el gobierno del estado para combatir al zancudo que transmite las enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. El gobierno de Yucatán trabaja bien en el combate al mosquito transmisor de dengue, chikungunya y zika, aseguró el comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, José Alonso Novelo Baeza. Va bien Yucatán. Va bien, todavía sigue siendo sensibles a los insecticidas que se están utilizando, todos los vectores que están en ese ámbito lastimando chikungunya, zika, dengue y la fiebre amarilla, que es una amenaza, pero hasta ahorita afortunadamente no es una realidad. Sin embargo, dijo que el país está preparado para enfrentar la fiebre amarilla. Y afortunadamente los vectores que transmiten la fiebre amarilla están dentro de la sensibilidad de los insecticidas que la península está utilizando. Desmintió que exista desabasto de medicamentos en las instituciones públicas del país. En otro tema, dijo que se está trabajando en la regulación de agrotóxicos. Definitivamente está preparado el país y estamos teniendo mejores medicamentos que en el pasado. Los estamos distribuyendo en mejor manera, los estamos almacenando. Eso sí tiene que ver la COFEPRIS en almacenes que reúnen los requisitos que la norma exige. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, y también relacionado a este tema, las campañas de descacharrización que pusieron en marcha las autoridades aquí en el estado, pues tuvieron muy buena participación ciudadana durante las diversas jornadas que se pusieron en marcha. Después de 4 jornadas intensivas en 263 colonias y 44 comisarías de Mérida, la campaña de descacharrización 2019 cerró ayer con éxito, contribuyendo de esta manera al combate al mosco Aedes aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya. La campaña rebasó las 833 toneladas de cacharros recolectados. Cumpliendo con el llamado que hizo el gobernador Mauricio Vila Dosal a los ciudadanos para sacar los cacharros de sus casas, únicamente en los horarios y días correspondientes, los más de 1,700 brigadistas pudieron recoger botellas, llantas, recipientes plásticos y otros desperdicios que sirven como focos de incubación del mosco transmisor de estas enfermedades. Aunque la meta inicial era recolectar 500 toneladas, la participación activa en los 4 días de labores que tuvieron los yucatecos durante los 2 últimos fines de semana se reflejó en las cifras registradas en cada día. Y tan solo ayer, la Secretaría de Salud reportó la recolección de más de 193 toneladas de cacharros. Estos trabajos forman parte de la primera etapa de combate a la proliferación del mosco Aedes aegypti, pues posteriormente la SSY, a través de las jurisdicciones sanitarias, realizará el reforzamiento intensivo de control larvario, rociado intradomiciliar y fumigación con maquinaria pesada. Teleyucatán te informa. Nos vamos con Mayra Vences, que nos tiene más información. Amigas y amigos de Teleyucatán, ¿sabían que los árboles actúan contra el calentamiento global, disminuyen la contaminación auditiva y combaten el efecto de la isla de calor en las ciudades? Pues por eso y más, el Ayuntamiento de Mérida nos invita a que plantemos juntos 10,000 árboles en la Cruzada Forestal 2019, en la que también van a estar entregando 4,000 arbolitos en adopción. Hagamos que nuestra ciudad sea más sustentable, así que inscríbete en la página web merida.gov.mx y participa en la Cruzada Forestal 2019. ¿Qué esperas? Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. Gobierno de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Y estamos de regreso, por supuesto, con más aquí en Tele Yucatán Te Informa. Buenas expectativas para la pesca yucateca. Esto ante el inicio de la temporada de captura de langosta y de pulpo. Los pescadores yucatecos esperan otra buena temporada de captura de langosta y pulpo, ya que el año pasado fue mejor de lo que esperaban, representando un gran apoyo a su economía y la de sus familias. La temporada de captura de langosta comenzará el 1 de julio y concluirá el 28 de febrero, mientras que la de pulpo será del 1 de agosto al 15 de diciembre. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable, el pulpo es la especie que deja mayores ganancias a los pescadores. El año pasado alcanzamos pagos al pescador de hasta 120, 130 pesos y luego hubo un bajón debido al alto producción y se quedó últimos en 90, 80 pesos. Fue lo último que se pagó la temporada pasada. Esperemos que se mantenga por lo menos en esos niveles. El pulpo yucateco es una especie valorada en el extranjero debido a que se comercializa en varios países. El pulpo yucateco llega sobre todo a Europa, Asia, ya se está exportando a Sudamérica y un poco a Estados Unidos. Está empezando a ser un poco más de mercado en Estados Unidos. En 2018, la captura de pulpo fue superior a las 32,000 toneladas y 600 toneladas de langosta. La Secretaría está en espera de los resultados de estudios de INAPESCA para considerar la biomasa de ambas especies y con ello definir mejor las estrategias de captura para las próximas temporadas. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Cada 24 de junio se celebra el Día Internacional del Socorrista. Hombres y mujeres que se dedican a salvar la vida del prójimo sin esperar nada a cambio. En el primer semestre del año, la unidad de ambulancias de la Secretaría de Seguridad Pública atendió 11,453 servicios en beneficio de más de 12,000 personas. Al conmemorar el Día Internacional del Socorrista, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, resaltó el trabajo coordinado entre las autoridades estatales con la participación ciudadana para salvar vidas. La sociedad es un pilar fundamental indispensable en la seguridad pública y la atención de emergencias médicas no es la excepción. Nuestro agradecimiento a la gente que con un gran sentido de solidaridad se comunica al número de emergencia 911 o bien acude al policía más cercano para informar de algún suceso en el cual hayan personas en riesgo. La participación ciudadana es, en una palabra, vital. Y ya que menciono el 911, es importante que tengamos en cuenta el gran apoyo que representa para la seguridad y la atención de emergencias en Yucatán. Por su parte, el coordinador operativo de ambulancias de la SSP, José Israel Canul Scholl, explicó que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con 26 ambulancias, 12 dan cobertura a la ciudad de Mérida y 14 en los municipios del estado, por lo que al finalizar el año se estima que habrán realizado más de 24,000 servicios de atención médica inmediata. Lo fuerte y más importante con lo que cuenta la unidad de ambulancias son los 130 paramédicos,
hombres y mujeres comprometidos con el servicio, comprometidos con la ciudadanía, comprometidos con Yucatán. Al ser una coordinación, dependemos de la Dirección de Siniestros y Rescate, presidida por el comandante Santiago Maza. Estamos divididos en 2 turnos, con sus respectivas jefaturas y área de supervisión y vigilancia. Nuestra historia tiene 27 años, 27 largos años al servicio de la sociedad, en los cuales hemos aprendido, corregido y actualizado nuestras técnicas y conocimientos para poder brindar una mejor atención a los ciudadanos que lo necesiten. Desde enfermedades crónicas hasta ataques de pánico son las principales atenciones que brindan los paramédicos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Mareo intenso, sudor, cansancio inexplicable son algunos de los síntomas que están relacionados a un infarto al miocardio. ¿Qué se debe hacer? La recomendación de los especialistas. Esos son temas que a continuación abordamos a través de información que nos comparte Maribel Vega. El infarto agudo al miocardio es la primera causa de muerte en el mundo. Es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco, produciéndose cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. Pero, ¿por qué ocurre un infarto? El especialista explicó. La mayor parte de nosotros tenemos a veces esos hábitos que van inculcados desde la infancia. Comemos un poco más, a lo mejor el colesterol, triglicéridos, la cuestión de fumar, el estrés que ahorita es muy fuerte, la sobrecarga de trabajo a veces también puede ocurrir mucho más estrés. Y bueno, hay cuestiones genéticas, factores ambientales, cosas que podemos modificar, cosas que no podemos modificar, pero que sin embargo las cuestiones de las arterias se empiezan a tapar por placas de grasa y por lo tanto puede tener una fractura, esa placa de grasa y generar propiamente la obstrucción por un infarto. En el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán se ofrece atención gratuita a través del rubro de gastos catastróficos del Seguro Popular a los pacientes que llegan en las primeras 24 horas después de haber sufrido un infarto. En cuanto a los síntomas, dijo que son muy parecidos a los de una angina de pecho, pero de distinta intensidad y duración, ya que se prolongan por más de 20 minutos. La recomendación es todo paciente con dolor intenso a nivel de tórax, sobre todo del lado izquierdo, que puede irradiarse o no a brazo izquierdo o a cuello. Esa sensación probablemente de que algo está horriblemente pasando en tu cuerpo, hay que acudir al doctor. Mareo intenso, sudor, cansancio inexplicable, latidos anormales del corazón, dificultad para respirar, náuseas y vómitos son otros síntomas que pueden presentarse. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. ¿Cómo identificar si su bebé sufre de alergia a la proteína de la leche de la vaca? Maribel Vega nos trae todos los detalles. La alergia alimentaria más común en bebés es a la proteína de la leche, ya que se presenta hasta en el 10% de los menores, y aunque puede ser mortal, la mayoría de los niños la supera al cumplir los 2 años de edad. Sobre los síntomas, el alergólogo José Manuel Vega y López comentó. El niño tiene salpullido, que el niño se enroncha y empieza a notar que en los pliegues de los brazos, en el cuello, se empieza a poner la piel reseca, se nota la piel enrojecida y el niño tiene mucho, es un niño muy irritable porque tiene mucha comezón. Eso es lo más frecuente, pero también puede ser un bebé que constantemente esté con moco, que constantemente esté con la nariz tapada, que estornude mucho, y eso también nos habla de que puede ser alergia a la proteína de la leche. Tos, silbidos en el pecho, cólicos, diarrea y vómitos también son síntomas que pueden producir esta alergia. El especialista explicó que la alergia a la leche puede ocasionar anafilaxia, una reacción potencialmente mortal que produce el estrechamiento de las vías aéreas y puede bloquear la respiración. La leche tiene el tercer lugar luego del maní y los frutos secos entre los alimentos que causan anafilaxia. La lactancia materna es la mejor manera de prevenir esta alergia. La alimentación exclusivamente al seno materno durante los primeros 6 meses. Es bien importante que el bebé reciba únicamente seno materno. Es el alimento ideal para los bebés. Esto obviamente mejora mucho el sistema inmunológico, protege la mucosa intestinal del bebé y disminuye mucho el riesgo de padecer alergias. El parto vaginal es otra de las medidas de prevención de las alergias. Hoy se ha demostrado que
el pasar por el canal del parto, el tener contacto con bacterias, tanto vaginales como bacterias fecales, inducen en ese bebé al momento de pasar células, sobre todo células T, que maduran, y eso hace que su tubo digestivo madure, y de tal forma que el bebé ya en las primeras horas de nacido está protegido y puede estar produciendo anticuerpos contra agentes externos. Agregó que el parto por cesárea duplica el riesgo de que el bebé presente alergias. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Momento de ir a una pausa. Enseguida estamos de regreso. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros, y de los niños y de las niñas, jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas, diputados, comisiones, abogadas, técnicos, investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros a través de Teleyucatán te informa, y le platico que continúan las capacitaciones a los alcaldes de los diferentes municipios. El Instituto de Desarrollo Regional y Municipal continúa trabajando en el entrenamiento y formación de alcaldes y funcionarios, quienes se desempeñan al interior de las administraciones, informó su director, Ricardo Alcocer Zapata, quien dijo que en breve iniciará la asesoría respecto al primer informe de gobierno. Al área administrativa la estamos reforzando también en el trabajo con todos cada uno de ellos, en el área jurídica en cuanto a los temas pues te puedo decir de cómo se llama, de atención al público, de la gente, de cómo desempeñar un buen trabajo con los funcionarios públicos. Del área de capacitación tengo entendido que también les estamos dando nosotros como asesoría el apoyo con las diversas instituciones del gobierno del estado, que son las encargadas y las que son las capacitadas para llevar determinada capacitación en el tema, por ejemplo, de la mujer, que se les está llevando capacitación a cada uno de los ayuntamientos. En esos temas estamos coadyuvando con ellos. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Dimensiones sociales del cambio climático. En Yucatán, expertos en diversas áreas analizan este tema y dan sus propuestas para generar entornos más amigables con el medio ambiente. El gobierno del estado se encuentra en la planeación de estrategias para combatir el cambio climático, con políticas públicas encaminadas a preservar los ecosistemas naturales como los manglares en la costa yucateca y en la zona urbana, la reforestación de áreas verdes. En el foro Dimensiones Sociales del Cambio Climático en Yucatán, el director de planeación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Roberto Vallejo Molina, explicó que el plan incluye un modelo sustentable de ganadería. Es la ganadería a través de esquemas silvopastoriles, ganadería con árboles, digámoslo así, ¿no? Entonces, en el gobierno del estado, hoy en día estamos preparando mejorar los programas públicos de la Secretaría de Desarrollo Rural para que no solamente fomenten la ganadería extensiva, sino que fomenten una ganadería mediante árboles. Y esto, y una ganadería mediante una alimentación más sana para el ganado y que en última instancia pueda generar menos gases de efecto invernadero. Eso todavía lo estamos preparando, pero es un área estratégica para el gobierno del estado, la de fomentar nuevos modelos de desarrollo rural sustentable en el territorio. Asimismo, para atender la ola de calor que se siente en el territorio yucateco, la reforestación es la mejor opción para combatir los efectos del cambio climático. Este importante reto que anunció el gobernador en la mano con el alcalde, pues viene a incrementar las capacidades adaptativas en las ciudades. Este
objetivo de reforestar 100.000 árboles aquí en la ciudad de Mérida, en la zona metropolitana, pues va a tener beneficios muy, muy fuertes porque va a reducir el calor en las ciudades a largo plazo. Pero necesitamos el apoyo fundamental de la ciudadanía, porque no solamente es plantar los árboles, es cuidarlos, llevarlos a una muy buena madurez y que puedan proveer los servicios ambientales como por ejemplo la sombra, ¿no? Entonces esa sombra que nos puede dar una copa de árboles va a ser un importante efecto derivado de todas estas acciones. Las acciones para reducir el impacto al medio ambiente se fortalecerán con estrategias conjuntas entre gobierno y ciudadanía. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y bien, esta es una gran noticia. 9 de cada 10 restaurantes ya no utiliza u ofrece popotes. Más del 90% de los restaurantes en la ciudad ya no utiliza popotes para servir las bebidas a los comensales, aseguró la presidenta de la Canirac, Alejandra Pacheco. Con el popote ya se lleva muchos años trabajando y hoy por hoy ya los restaurantes dan sus bebidas sin el popote. Pero te puedo decir que prácticamente un 90-95% ya no dan las bebidas con popote, salvo que a lo mejor el cliente lo pida por alguna situación o por alguna complicación, ya es cuando se da el popote. Dijo que esta medida busca promover el cumplimiento de la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado y su reglamento. En cuanto al tema de las bolsas plásticas, pues bueno, te puedo decir que hoy por hoy existen incluso bolsas que son preparadas con el 100% de material reciclable, ¿no? Entonces no ha sido tan difícil encontrar las opciones del 30%, que es el que pide la ley. Y por otro lado también el tema de productos biodegradables ya existen en el mercado con precios prácticamente iguales de lo anterior, ¿no? Entonces por eso no nos preocupa. Lo que nos preocupaba mucho era el tema del unicel, porque los precios sí se disparaban considerablemente. A un precio de mayoría, más o menos para darte idea, aumentaba de un 40 a un 50% con los precios de hoy. Sin embargo, dijo que se han estado haciendo pruebas y analizando otros materiales que les permitan cumplir con la ley, pero que no eleven los costos y conserven los alimentos. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, ahí total reconocimiento a los restaurantes que están con esta iniciativa. Y bueno, precisamente este sector se acercó a las autoridades municipales de Mérida para buscar una certificación que avale tipos de disposiciones para el cuidado del medio ambiente. El Ayuntamiento de Mérida entregó la certificación Restaurantes Ambientalmente Responsables a 26 establecimientos que cumplieron con buenas prácticas, como el manejo adecuado de residuos, cuidado del agua, cultura verde, entre otras medidas amigables con el medio ambiente. Y el objetivo es ir reconociendo las buenas prácticas que tienen los restaurantes del municipio de Mérida. Su visión, una responsabilidad en relación al tema ambiental, con el fin de impulsar emprendimientos verdes, incluyentes. En el tema de los alimentos ya sabemos que tienen un impacto importante también en el medio ambiente. 870 toneladas diarias se recolectan de residuos en el municipio y el 25% proviene de negocios de alimentos y bebidas. Y también, según nuestro inventario de gases de efectos invernadero, este sector contribuye con el 8% de las emisiones. Se recibieron 62 solicitudes de restaurantes, pero solo 26 fueron los que concluyeron el proceso para obtener la certificación. La gerente general de una de las empresas que recibió este reconocimiento comentó que aunque no es su fin principal, la certificación también les otorga beneficios. Acceso a mercados más exigentes y restringidos por razones ambientales. Cada vez las empresas, clientes, los millennials, escogen y buscan para elegir dónde hospedarse, dónde comer, qué comprar, qué tipo de acciones ambientales realiza la empresa. El certificado tendrá una vigencia de 1 año y podrá renovarse, previo a una valoración. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. 940-7600, el teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El PT seguirá de tu lado.
Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al Partido del Trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. De regreso con más información, le platico que además de sus atractivos naturales, Celestún cuenta con una iglesia dedicada a la Virgen de la Purísima Concepción, patrona de los pescadores, a quien también se le conoce como la Estrella del Mar. La devoción a la Virgen de la Purísima Concepción, o Señora del Mar, como fue bautizada hace 18 años por el sacerdote Carlos Puc Romero, inició hace más de 7 décadas en Celestún, de acuerdo a datos de los habitantes de este puerto. Existen varias leyendas en torno a esta Virgen, también conocida como la Estrella del Mar, pues algunos refieren que la imagen original fue decapitada y reconstruida, y desde entonces se encuentra resguardada en Humán. Otros cuentan que la Virgen salía por las noches de la iglesia y en las mañanas regresaba con sargazo y arena en los pies. La imagen actual fue un regalo del exgobernador Olegario Molina Solís, y llegó a través de una lancha con su traje de gracia y zapatos. El próximo 8 de diciembre cumplirá 74 años en este puerto y los pobladores celebrarán, como cada año, la fiesta de la patrona de los pescadores, como comenta Felipe de Jesús Chi, presidente de los custodios de esta Virgen desde hace 30 años. Desde el día 1 de diciembre hasta el día 10 de diciembre hay gremios. Gremio de lancheros, gremio de pescadores, gremio, o sea, diversidad de gremios. Y el último día ella sale a procesión al mar, igual cuando viene la imagen de Tetis, la patrona de Tetis, también sale al mar. Para Felipe, ser custodio de esta imagen, así como del Cristo de Amor de Quinchil y Nuestra Señora de Tetis, no es una tarea fácil, pues representa una gran responsabilidad y compromiso. Felipe dijo que hasta hace 9 años su esposa vestía a la Virgen, pero por cuestiones de salud le pasó la estafeta a Laura Arlene del Ángel Chávez, quien actualmente se encarga de cambiarle a diario la ropa, contando con cerca de 100 vestidos que se guardan en un closet especial. El sacerdote Juan Martín Menéndez Bojorques, párroco de Nuestro Señor de las Ampollas en Quinchil, explicó el por qué se realiza cada año el recorrido en el mar con la Virgen. Que es esta gente que en devoción, que la mayoría es pescador, ¿no? Entonces también saben que va a interceder por cada uno, que los va a cuidar, que los va a proteger. No todos sabemos que en una situación pues no podrían regresar, y la fe de estos hombres de encomendarse a la Virgen María y decirle: mira, madrecita, acá donde trabajamos, échanos tu bendición, échanos tu protección. El próximo domingo 7 de julio, los celestunenses y la Virgen de la Concepción recibirán a la Virgen de Tetis en el puente ubicado a la entrada del puerto, por lo que los pobladores invitan a los televidentes a acudir a esta celebración y vivir la experiencia de esta procesión en el mar que se llevará a cabo el 14 de julio. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. ¿Y usted en algún momento ha tenido la oportunidad de visitar una casa de antigüedades, maravillarse con estos espacios? Hoy le presentamos la historia de la Galería y Antigüedades Alfaro, ahí que se puede encontrar de todo tipo de cosas, objetos que van desde los 35 pesos hasta los 100,000 pesos.
En la calle 60 con 51 y 49 Centro se encuentra una casa de antigüedades que guarda historias, recuerdos y artículos invaluables. En ella puedes encontrar desde artesanías de barro hasta joyas con más de 300 años de antigüedad. Se trata de la galería propiedad de la familia Flores Alfaro. Llegaron hace más de 10 años a Mérida y ya enamorados de la belleza de la ciudad, decidieron quedarse a vivir. Sí, estaba yo colocando ahí un pinocho cuando apenas lo estaba colocando y alguien pasó y se paró y, oigan, ¿qué van a poner? Antigüedades. Sí, ay, ¿cuánto cuesta ese pinocho? Y se lo llevaron ese mismo día. El primer artículo que estaba poniendo y ese mismo día se lo llevaron. El sitio cuenta con más de 3,000 artículos. Hay monedas, estampillas, figuras de cerámica, candelabros, cuadros, relojes, entre otros artículos. El negocio no es sencillo, debido a que la familia tiene que estar comprando e intercambiando productos peculiares para aquellos compradores excéntricos. De las más antiguas, pues es el piano alemán, que tiene casi 200 años. Tiene las teclas con chapa de marfil. Nos dijo el señor Jesús Vélez, que es la persona que arregla los pianos del Peón Contreras, hizo favor de repararlo y lo tuvo en su taller unos meses y nos dijo que pues era una fortuna que tuviera el arpa de bronce en vez de madera. La galería tiene un disco de acetato de la famosa banda inglesa Queen con una sola canción, I Want to Break Free. Tuvimos un billete muy interesante que ya se vendió y que me costó un poco venderlo, no quería mucho deshacerme de él, pero era un billete que traía a Jacinto Canec. Obviamente eran billetes que se usaban cuando en aquellos tiempos los estados tenían su propio billete, y creo que de los billetes más bonitos que había en todo el país eran los de Yucatán, porque he visto el de Francisco y Madero, el de Jacinto Canec, el de la Mestiza. Creo que el de Jacinto Canec no lo tienen ni en el museo de la ciudad. Hay artículos desde los 35 hasta los 100,000 pesos, aunque para ella todos son invaluables por el valor sentimental que les da. Con imágenes de Joaquín Martínez e información de César Gómez, Teleyucatán te informa. Momento de ir a una pausa. Sigue con nosotros. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Seguramente alguna vez se ha preguntado por qué le dicen a las naranjas dulces chinas. Si no ha podido contestar esta pregunta, no se preocupe, aquí le tenemos todos los detalles. ¿Conoce el origen de las frutas que los yucatecos llamamos chinas? Pues bien, no hay ninguna teoría que se haya comprobado, pero la más certera tiene que ver con la procedencia del fruto. En Yucatán consumimos variedades cítricos, entre ellos la naranja dulce. Su nombre científico es Citrus sinensis, el naranjo, naranjero o naranjo dulce. Es un árbol frutal del género Citrus que forma parte de la familia de las rutáceas. El cítrico de sabor dulce y a veces un poco ácido se come con sal y chile molido, simple, en combinación con otras frutas, en ensaladas o se hace en jugo. ¿Pero conoces por qué esta especie de naranja la llamamos china? La naranja es originaria de China. Como otros más, un montón de plantas más,
Y el nombre de China seguramente, yo supongo que debe ser para diferenciarla de otros productos o de otros cítricos o de otras frutas. Decir, bueno, esa es la naranja de China, la que viene por costumbre se quedó. Incluso quien vende China se le dice chinero, o sea, la naranja es el chinero, ¿no? El que pela la naranja y etcétera, ¿no? Precisamente la gente, para identificar cuáles eran, muchas veces las locales con las que venían de fuera, les ponían esos adjetivos, ¿no? La de China, la de Castilla, para distinguirlos. En la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Yucatán existe un compendio de tesis que explican el origen, características y usos del fruto, pero ninguna explica con certeza por qué los yucatecos la nombramos como chinas. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y para sensibilizar al personal activo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado en temas como la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, se llevaron a cabo 3 talleres vivenciales en el local social de la dependencia. La directora general del ISSSTEI, Marisabel Rodríguez Heredia, destacó que el gobernador Mauricio Vila Dosal formó un gabinete paritario, el cual le ha encomendado implementar acciones que empoderen a todas las habitantes de la entidad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. La Secretaría de las Mujeres ofreció el curso Violencia, Tipos y Ámbitos, dirigido a ese sector de la población, mientras que el Instituto Municipal de la Mujer de Mérida impartió Entre menos machos, más apapachos para los hombres y mujeres, descubriendo su poder enfocado a las mujeres. Y con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Los esperamos mañana a la cita puntual de las 8 de la noche con los detalles de lo que sucede en Yucatán. Como siempre, Leni, es un gusto compartir este espacio contigo. Que tengas una excelente noche. Carlos, excelente noche. Nos vemos mañana y usted no le cambie, que le dejamos con nuestros expertos en los deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros, y de los niños, y de las niñas, jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas, diputados, comisiones, abogadas, técnicos, investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. El día de hoy vamos a estar hablando del béisbol, la Liga Mexicana. Ayer los Leones en el Cuculcán vencieron por amplia pizarra, 19 carreras a 6 a los algodoneros de Unión Laguna para llevarse la serie, la primera de la segunda vuelta, campaña 2019 de la Liga Mexicana, por 2-1. Pero además ayer se empató un récord del circuito, hubo un total de 23 bases por bolas otorgadas por ambas novenas. Le vamos a tener el resumen completo. En más información del rey de los deportes, bueno, pues fue firmado el pitcher yucateco, joven lanzador de 17 años, Emir Blanco, por la organización
de los Cachorros de Chicago. Le tendremos todos los detalles. En el boxeo se presentó lo que va a ser pues, la velada boxística del próximo sábado 20 de julio en el gimnasio polifuncional, que van a estar encabezando Junior Granados ante Alberto Veneno López. Ellos van a disputar el título estatal vacante de peso gallo. En la información del fútbol, los Venados anuncian la contratación del volante derecho Abraham Coronado de cara a la temporada que estará arrancando el próximo 24 de julio en la apertura 2019 de la Liga de Ascenso. De esto y mucho más estaremos hablando esta noche y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, muy buenas noches. Ya listos con toda la información de los deportes, ya lunes iniciando la semana. Recuerde nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, las redes sociales en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar con nosotros. Vámonos ahora sí con toda la información, nos arrancamos. Correcto, Tony, vamos a hablar precisamente como primera nota del béisbol. ¿Se acuerdan ustedes cuando arrancó esta temporada? Digo, la primera vuelta 2019 en la Liga Mexicana, ¿cómo costó no solamente ganar partidos, sino también agenciarse series? Pues al menos en este comienzo de la segunda vuelta, los Leones ya tienen la primera confrontación ante el equipo de los Algodoneros de Unión Laguna. Ayer en el Cuculcán vencieron 19 carreras a 6 al equipo de Unión Laguna y con esto no solamente el éxito en el partido de anoche, sino también la primera serie de la segunda vuelta de esta campaña. Vamos a ver el resumen. Definitivo ataque de 7 carreras en la cuarta entrada encaminó a los Leones de Yucatán al triunfo de 19 carreras por 6 contra los Algodoneros de Unión Laguna para quedarse con la serie ayer domingo en el Parque Cuculcán. En este juego, Algodoneros y Leones recibieron 23 bases por bolas para igualar el récord de la Liga Mexicana que ahora comparten con Tecolotes de los Dos Laredos y Minatitlán, impuesto en 1993, además de Torreón y Puebla, impuesto en el 2000. Los melenudos Jonathan Jones, Sebastián Valle y Leo Eras comandaron la poderosa ofensiva de los Reyes de la Selva, produciendo 13 carreras de las 19. Jones batió Grand Slam y se fue de 6-3, con 5 producidas, para ser el león más encendido. También destacaron Sebastián Valle con 5 remolques, mientras que Leo Eras envió a 3 compañeros al Pentágono. Ganó Cristian Prado en labor de relevo. La derrota correspondió al abridor Johan Flane. Los Leones saldrán de gira esta semana y estarán de regreso a la cueva para recibir a los Rieleros de Aguascalientes y Generales de Durango. Bueno, y siempre hablando del rey de los deportes, otro yucateco que firma con organizaciones de grandes ligas. Ahora me refiero al pitcher de 17 años, Emir Blanco. Él fue firmado por la organización de los Cachorros de Chicago. Emir Blanco Manzanero tiene motivos para pensar en grande. Hace apenas 5 años comenzaba a entrenar para convertirse en lanzador profesional y ahora, a sus 17 años y luego de su formación con los Leones de Yucatán, firmó con la organización de los Cachorros de Chicago del béisbol de las grandes ligas. Sin duda, ha dado pasos agigantados a su corta edad, por lo que quiso compartir sus logros con el director del Instituto del Deporte del Estado, Carlos Sáenz Castillo, con quien platicó largo y tendido sobre esta disciplina que apasiona a los yucatecos. Acompañado de su padre Gary Blanco y del scout de Leones Raúl Ortega, el joven pitcher relató que a la edad de los 12 años, este último le ayudó a desarrollar su talento durante 2 años. Luego, a los 14, lo enviaron a la Academia del Pacífico de la institución para que siga creciendo y posteriormente lo asignaron para la Academia del Carmen en Nuevo León de la Liga Mexicana. Y el próximo sábado 20 de julio, nuevamente el boxeo estará en la sede del gimnasio polifuncional. Ahora disputando el título vacante estatal de peso gallo, donde pues van a estar subiendo al ring tanto Junior Granados como Alberto Veneno López. Hoy se presentó el cartel y este es el reporte.
Junior Granados y Alberto Veneno López protagonizarán el próximo sábado 20 de julio en el gimnasio polifuncional la velada boxística, en donde estará en disputa el campeonato estatal de peso gallo. Junior Granados, quien ya fue campeón estatal de los pesos mosca, peleará por primera vez en la división de las 118 libras y aseguró que espera una contienda interesante ante Alberto López, en donde buscará obtener su victoria número 17, utilizando su mejor arma, que es el gancho con izquierda. Primera vez en mi carrera que peleo en peso gallo, ya que en esta oportunidad se me dio en esa división. Pero bueno, nos estamos preparando como siempre. El Veneno López es un peleador, bueno, pues fuerte, que ha peleado en esta división, pues veremos qué les pasa. Alberto Veneno López, por su parte, protagonizará su tercera pelea tras su regreso al boxeo luego de un par de años de inactividad. En la función del 20 de julio buscará la 15ª victoria de su carrera y pronosticó que la contienda se alargará a los 10 rounds. Sé que es un rival muy fuerte, pero estamos entrenando para eso, para la pelea, para dar lo mejor y ganar la pelea. ¿Tu mejor arma? El volado de izquierda. En la pelea semifinal, Juan Carlos Dinamita Parra enfrentará a 6 rounds en peso minimosca al quintanarroense Cristian León Pech. En total, en la velada boxística se presentarán 9 combates. Bueno, y en el fútbol, los Venados anuncian la contratación de Abraham Coronado Tafoya, Abraham Coronado Tafoya, este volante por derecha, que bueno, reforzando sus líneas el conjunto de casa con miras al torneo de apertura 2019 de la Liga de Ascenso. El nacido en Ocotlán, Jalisco, de 27 años de edad y de 1,85 metros, y bueno, apenas el pasado sábado firmó con la organización Astada y se incorporó el día de hoy ya precisamente a los entrenamientos y trabaja bajo las órdenes del director técnico Sergio Orduña. Decíamos, Tafoya debutó con las Chivas el 13 de marzo del 2010 en un partido contra los Pumas, correspondiente a la fecha 10 del torneo bicentenario de la Liga MX. Además del Guadalajara, Coronado también defendió los colores de los Diablos Rojos del Toluca, del Necaxa, las Coras de Tepic y los desaparecidos Loros de Colima, entre otros clubes que ha militado, además de jugar con la selección nacional para la Copa del Mundo categoría sub-17, esto fue en el pasado 2009, allá en Nigeria. El jalisciense, decíamos, se reportó el día de hoy en los entrenamientos, ya que va el conjunto cero a afrontar una serie de partidos amistosos allá en Quintana Roo. Lo hará primero contra el equipo de Santos Laguna el próximo viernes 28. Después, el domingo 30, Venados se enfrentará a los Cafetaleros de Chiapas en Playa del Carmen. Y además se contemplan un total de 5 partidos más de preparación. En el cierre se pretende jugar contra el equipo de El Atlante. Esto sería el viernes 5 de julio, allá en la cancha de El Andrés, Quintana Roo. Así entonces, la contratación de este volante por derecha del conjunto de los Cielos. Abraham Coronado jugó, decías, con Loros de Colima, que ahora van a estar en la Liga de Ascenso en esta apertura 2019 participando. Y bueno, nada más me quedó la duda. ¿Con el mejor equipo salió? El mejor equipo es canterano. ¿Qué fecha debutó? Señor, de las Chivas, 13 de marzo del 2000. Solamente por ser el día más importante del año, 13 de marzo. Voy a recordar que debutó con las Chivas este nuevo volante, Abraham Coronado, del equipo de los Ciervos. Pues ya nos vamos, señor Chito, Alcalá. ¿Todo bien, todo perfecto? Manuel Alcalá. Pues no, todo el equipo. Vámonos. Les recuerdo, de lunes a Vámonos viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Excelente noche. Buenas noches.